que, luego pensando en la pregunta de la reducción del tiempo de trabajo, digo, mira, si hay 18 millones de personas en este país trabajando, más 2 millones en la economía sumergida, 17 o 3, 18 o 2, 20 millones y 5 millones parados, técnicamente, reduciendo la jornada en un 20%, es decir, a 32 horas, absorberíamos todo el desempleo. ¿Por qué esa solución? Y obviamente con una reducción equivalente del 20% de los salarios, para repartir. Produciríamos la misma cantidad de valor, con la misma distribución de salarios que hay ahora y con toda la población trabajando. Eso sí, 30 horas, 32 horas en lugar de 40, 42. ¿Por qué no esa solución técnica, por qué no es política y socialmente viable? Porque supondría acabar con el paro, lo cual es incompatible con el sistema de dominación del trabajo asalariado, porque inmediatamente supondría, en la medida en que no existe desempleo, una reclamación de una mayor participación en la generación de valor por parte de esos mismos trabajadores. Es decir, en última instancia, volvemos a la tasa de plusvalía, tasa de explotación que decía Xavier, a la composición económica del capital y a la tasa de ganancia. Porque está organizado como está organizado el sistema de producción capitalista, es por lo que tiene que haber desempleo. Y determinadas soluciones que técnicamente se podrían imaginar no son viables social ni políticamente. Creo que Guy Aznar llegaba a en algún estudio por ahí señalaba que en los países capitalistas desarrollados, manteniendo las relaciones de producción capitalistas, pero con ciertas limitaciones mayores de las que hay ahora, a la acumulación de capital, con una jornada de 25 horas se podría producir la misma cantidad de valor que se está produciendo actualmente y repartirla, pues obviamente, de otra forma. Pero dentro del marco de relaciones capitalistas, 25 horas. Digamos que es el horizonte de trabajo social que reclama la sociedad de nosotros en esta fase de desarrollo. Respecto al comunismo libertario, pues que la verdad es que ahora no voy a... Pero sí es verdad que yo sí creo que el problema, por volver al tema de la Unión Soviética, el callejón sin salida en que entró la Unión Soviética no es de tipo económico. Desde el punto de vista económico, demostró con toda claridad la posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas más allá del capitalismo. Desplazar millones y millones de toneladas de hierro y de acero en forma de fábricas, 5.000 y 6.000 kilómetros en 3 años, más allá de los Urales, para preparar la entrada a la guerra, eso difícilmente se puede hacer con las reglas de funcionamiento del mercado. Ahora bien, sí es un fracaso político, y el fracaso político está asociado, en mi opinión, no al mantenimiento de formas de Estado, que es inevitable, formas de Estado, formas de poder estatal en una fase de transición, sino al tipo, al contenido al contenido que adoptó la forma estatal en la Unión Soviética, excesivamente jerarquizado. Porque no fueron capaces de dar el salto a la tercera revolución industrial, que es la revolución de las comunicaciones, de las redes y de la horizontalidad. Yo creo que por ahí, que no puedo desarrollar esa tesis más, permitiría una interpretación de un fenómeno que forma parte de la cultura comunista necesariamente, porque si no se asume como parte de la propia historia política, difícilmente va a tener espacio político en el futuro, no sé si con partido o sin partido, el comunismo en el debate político de los próximos años. Cuando dije cambio de chip, me refería estrictamente en el plano teórico, en el plano de la comprensión, que diéramos el salto, por así decirlo, de no analizar un hipotético escenario distinto sobre la base de las categorías que son comunes en el marco en el que vivimos, ¿no? Obviamente no estaba planteando que la solución de los problemas fuera idealista en el terreno de que bastaría con cambiar el chip y convencer a la gente que haga hacer no sé qué cosa, ¿no? Era simplemente una alusión a que no debe olvidársenos que si pasamos a analizar una economía que no es capitalista, dejamos de asentarla sobre las bases que
son propias justo en el orden en el que vivimos. Es decir, no vamos a hablar ni de plusvalía, ni de mercado, ni de precios, ni de valor, ni de moneda siquiera, ¿no? Segunda cuestión. Bueno, yo creo que si lo que queremos es insultar a quienes conducían la Unión Soviética y una forma de insultarles les llaman los capitalistas o capitalistas de Estado, bueno, no digo que tú lo digas, sí, digo. Sí, pero digo, si se quisiera simplemente caricaturizar, se les puede llamar capitalistas de Estado, se les puede llamar fascistas, se les puede llamar incluso feos. Pero, si nos sentamos en el terreno teórico, lo que decimos es, ¿qué es lo que sustancia hablar para una sociedad de capitalismo? Es la apropiación privada de los medios de producción y una mercantilización de la fuerza de trabajo orientada a producir una plusvalía que se reparte con la forma de ganancia entre distintas fracciones del capital en un marco de competencia. Y esos elementos no son los que caracterizan la economía de la Unión Soviética, ¿no? Otra cosa es que se quiera, ya digo, lo decía, no, pero no era una mofa de ti, era una forma de ilustrar que si con esto lo que se quiere decir es que hay consecuencias indeseadas en el terreno social y por tanto directamente nos saltamos cualquier fundamento teórico para emparentarlo con una economía como la capitalista, caracterizada precisamente por esos efectos sociales negativos, ahí y simplemente le metemos lo de Estado. ¿Por qué? Porque si no, claro, si hablamos de capitalismo capitalismo a secas no encaja de ninguna manera. Le metemos Estado y mientras se despista el interlocutor diciendo que será eso, pues igual puede que esta cuele. No, yo creo que somos serios, debemos caracterizar el elemento central que preside la situación hasta su liquidación, que es la base de la explotación del capital, ¿no? Y eso ya sitúa un escenario teórico en el que no se puede hablar de capitalismo, ¿no? La tercera cuestión era en relación con la cuestión de la dictadura del proletariado. Yo no conozco ninguna experiencia histórica en la que ningún sector, clase privilegiado haya cedido gratuitamente sus privilegios. Siempre ha sido sobre la base de procesos muy duros de violencia. Se hablaba antes de 1769, ¿no? Y se ilustraba precisamente la forma de la guillotina, ¿no? Es decir, no es que esté dando pistas ni proponiendo nada, simplemente es, quizás sí, no sé, pero simplemente es constatar que si a mí me dijeran que identificara la forma más dura que puedo pensar de violencia, sin lugar a dudas diría el desempleo. El desempleo es una forma absolutamente terrible de violencia, ¿no? Y negarle la posibilidad a personas, ¿no?, de que puedan obtener sus medios de vida de una forma razonable, sostenida, decente, me parece terrorífico. Es muy interesante los 30. Yo lo que pasa es que lo formaría en los términos. En España, en respuesta al golpe de Estado y luego con antecedentes, hubo una revolución. Una revolución. Pista para el próximo congreso. La experiencia histórica de la Revolución Española. Y lo último. No estoy seguro. Yo diría que no he hablado... No sé si he dicho la palabra espontaneísmo o alguna palabra derivada de ella. Lo que sí es seguro... Ha sido tú. Lo has dicho. Se acaba de autodelatar. No, yo sé que habla por delante. Además dije Carl Sagan y era folclore. Vale. No, pero que yo me refería a ti, no a él. Por eso digo que yo no he dicho, creo, la palabra espontaneísmo, ninguna palabra derivada de ella, y caso de que lo hubiera dicho, habría sido simplemente para indicar justo lo contrario de lo que tú me asignas. Porque yo, si la he pronunciado, habría sido solamente en el sentido, porque la digo a veces, la digo en el sentido de que hay estallidos sociales y siempre matizo relativamente espontáneos. Porque decir espontáneos, en primer lugar, sería prescindir del hecho de que hay organización social, política, sobre la cual en alguna u otra medida acaba asentándose. Pero en todo caso, lo que es seguro es que se me puede acusar de muchísimas cosas, ¿no?, incluido todos los temas que no he mencionado, pero difícilmente se me puede acusar de que estoy asentando sobre la base del espontaneísmo la posibilidad de una salida en positiva, la encrucijada que atraviesa la humanidad, cuando precisamente he hablado de partido obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso responde claramente a la cuestión, ¿no? O dicho de forma, no solo ninguna ilusión en que espontáneamente se vayan a cambiar las cosas, sino ni siquiera ninguna ilusión en que una organización, un movimiento, digamos, democrático pueda cambiar las cosas, entendiendo por las cosas esa pregunta trascendente que abordábamos del principio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir y desde luego a los ponentes. Quedáis invitadísimos al resto del congreso, en especial a la sesión de esta tarde, Repensar el comunismo, la que tendremos con nosotros a Jacobo Muñoz, que está presente, profesor de la casa, y a Jaime Pastor. Así que muchas gracias.